Bien, pues con el gusto de saludarlos en este sabadito, fin de semana. Disculpen, todavía la voz la traigo un poquito dañada, me he estado asoleando. Recientemente estuve allá en el municipio de Puanas, un concurso de pesca, no fui yo a pescar, fui a cubrir la noticia y el solecito, pues ya cuando reaccioné me pegó fuerte. Y hoy voy a rodeo, entonces pues no da uno tiempo de recuperarse al 100. Pero bueno, aquí estamos con ustedes, con esta garganta un poquito aguardientosa, pero listos para platicar de un tema de salud, pero no de la salud de la garganta ni temas de ese tipo, pero sí de la salud mental, que hoy la verdad pues nos debe tener en alerta. Me llamó poderosamente la atención que en días pasados, pues en México vivió un suceso inédito. Nunca habíamos tenido un tirador, una persona que llegara a una zona arqueológica y disparara a personas que estaban en el lugar. Ya cuando se empieza a investigar el perfil psicológico de este tirador, pues nos dicen que es un copycat. También de entrada dije, caray, ¿qué están hablando? Esto fue incluso en la propia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos hablan de un imitador, de alguien que lee, primeramente admira a un personaje oscuro de la historia como lo es Hitler, y después, a través de las redes sociales o las noticias, conoce cómo otras personas en diferentes partes del mundo, en este caso fue en Estados Unidos, pues realiza un ataque por sus ideologías contra gente que pues nada tenía que ver en su vida, pero iba en contra de sus ideologías y decide imitar, planear todo el suceso hasta el desenlace que ya sabemos, pues es una persona de Canadá muerta y 13 personas heridas, y el imitador pues también perdió la vida. Pero yéndonos un poquito más hacia Durango, pues tenemos el caso de un jovencito que hoy, según las versiones que nos han dicho, pues estaba cortejando a una jovencita a nivel secundaria. Clásico, ¿no? Oye, me gustas, te gusto o no te gusto, pero dame la chance, ¿no? Y la niña rechazó al jovencito. Él también planea, porque va y espera a la jovencita fuera de la secundaria y ya llevaba un arma, un punzocortante, con la cual atacó a la niña y a otra niña. Otro caso también que fue ideando en su cabeza a su muy corta edad. Y si quieren nos seguimos, Recientemente un jovencito de 13 años que su mamá lo regañó porque no andaba bien en sus calificaciones, creo que le quitó el celular, ya cuando la mamá regresa lo encuentra inconsciente, atentó contra su vida, terminó contra su vida. Qué bueno que el día de hoy, y así de ese tamaño, vamos a hablar de una situación que obviamente nos preocupa. Y le agradezco mucho a nuestros invitados, a los expertos, porque uno escucha, uno informa, pero uno no es especialista para abordar el tema. De ahí que qué bueno que hoy nos acompaña y empiezo por las damas, por supuesto, la subdirectora de Salud Mental de la Dirección Municipal de Salud Pública, la psicóloga Ana Delia Terán. Ana, bienvenida. Hola, gracias. Buenos días. Y también nos acompaña el doctor Héctor Erasmo Herrera Sánchez, quien es director del Hospital de Salud Mental, doctor Miguel Vallebueno. El hospital que todos conocemos como el psiquiátrico. Hoy ya, ¿verdad? Pues no sé si el término ahora es más correcto, salud mental, porque luego había un estigma, ¿no? Muy marcado. Por cierto, ahí en salud mental el gobernador ya dijo que iba a invertir en una ala, y cuando lo dijo me quedé así, paidopsiquiatría. Yo dije, ¿qué está hablando el gobernador? Un área para niños y para niñas. Bueno, pero vamos a entrar de lleno al tema y la pregunta que quiero hacerle a mis invitados, a los dos. Inicio contigo, Ana. A ver, estamos en una crisis de salud mental. No sé, tú dime. ¿Es una crisis de salud mental la que estamos enfrentando? Mira, definitivamente después de una pandemia se visibilizó el tema de la salud mental, ¿no? Acabas de poner en contexto ciertos eventos, ¿no? En donde efectivamente hay un impacto en cómo se comunica, en cómo se llega con esta nota amarilla o la idealización de ciertos personajes. ¿Cómo se impacta en las personas que lo están escuchando? ¿Cómo se impacta en ciertos jóvenes que yo bien se los vengo diciendo, y nada más quiero precisar, ahorita en la presentación, yo soy directora del Instituto de Salud, del
tema de salud mental del Instituto de Del Desarrollo instituto, Humano. perdón, una ¿sí? disculpa. Acá de Salud Pública ya fue hace algunos años. Ok. Y sí precisar que, bueno, ahí somos varias direcciones y está el director general Giovanni Rosso. Pero El Indeval. sí, ¿Sí, verdad? Instituto de Desarrollo Humano, Ok. así es. El tema de imitar, el tema de cómo se comunica, el tema de cómo alguien en casa puede estar teniendo una ideación, un pensamiento suicida, y cuando lo estamos manejando sin responsabilidad a través de los medios, y se replica y se replica y se replica, genera una psicosis social, colectiva. Eso está comprobado, hay estudios de ello. Entonces, efectivamente, ahorita la pregunta tan directa, ¿es una crisis? Claro que hay una crisis en tema de salud mental. ¿Por qué? Por cómo se comunica, por cómo no se comunica, por todas esas implicaciones en donde creemos que esta información no contamina y nos contamina a todos. Nos contamina a todos suponer, decir que lo hizo por tal o cual cosa, cuando hay instancias correspondientes, que en este caso es Fiscalía, en donde tiene que hacer toda una investigación desde una autopsia para determinar que fuera suicidio. Y aquí a veces, pues creemos que sí fue, entonces hacemos hasta una telenovela del caso, ¿no? Entonces, este ejemplo que tú pones es lo mismo. Poner a estos chicos como héroes, poner a estos chicos como qué valientes, o poner a estos chicos con otra connotación positiva, genera en los adolescentes muchísima distorsión y lo pueden tomar como un referente para decir, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo que él hizo, y pues es muy delicado. La réplica. La réplica, La así es. réplica. A ver, doctor, Bueno, estamos en una crisis de salud mental. Ana me habla de, pues, del tema después del COVID, que empezamos a visibilizar el Así tema es. de la salud mental. Me hablas de la difusión, ¿no? Hablas de los medios de comunicación. Así es. Y yo con medios de comunicación sería así, me voy hasta la Rosa de Guadalupe si quieren, ¿no? Así es. ¿En serio? Así es todo. ¿En serio? Pero a ver, es un tema de difusión, es un tema de qué habla. Si hablamos de una crisis, ¿usted coincide que es una crisis de salud mental? definitivamente sí es una crisis porque los datos no nos dejan mentir. Los índices de suicidio han ido aumentando en nuestra entidad. Desde el 2016 en adelante, las cifras han ido aumentando año con año. El único año donde hubo un descenso fue en el 2024, si no me equivoco, pero bueno, hubo un año donde hubo un descenso y ahorita con en este año todavía no tenemos las cifras totales, pero definitivamente esto ha ido a la alza y sobre todo que estas cifras ya no se enfocan en el grupo etario de los adultos, sino también en el grupo de los adolescentes, que son quienes están teniendo las principales crisis y quienes están teniendo también una mayor repercusión, porque son quienes también ocupan un buen número de atenciones en salud mental en los servicios de urgencias, sobre todo en el Hospital de Salud Mental. Pero definitivamente sí. Sí, una crisis. Menciona usted, antes eran los adultos y ahora lo estamos viendo también en niños. ¿Ha cambiado? Ha ido aumentando. Ha ido aumentando. ¿Por qué? Seguramente es por el contexto psicosocial. Mucho tuvo que ver, sí, la pandemia, porque es evidente que después de que tuvimos esta etapa de nuestra historia, aumentaron la incidencia de esta situación. Y tenemos una situación de crisis en cuanto al entorno psicosocial. Los adolescentes están muy expuestos a violencia familiar, a violencia en el entorno, a situaciones de violencia que están generando pues que los chicos se sientan inseguros y que estén generando pues una mayor incidencia de trastornos de salud mental. El fenómeno del suicidio no solamente es el suicidio. ¿Qué hay detrás del suicidio? Se sabe que no solamente es la depresión lo que causa la tendencia al suicidio, también conductas impulsivas, consumo de sustancias y muchas situaciones a las que los jóvenes están expuestos. A ver, el mundo siempre ha sido violento, ¿eh? Usted menciona un entorno psicosocial donde el joven está expuesto a violencia. Pues el mundo siempre ha sido violento. Si antes eran las guerras, hoy puede ser otro entorno. Pero ¿qué está pasando en la manera en cómo estamos asimilando la violencia? ¿O cada vez hay más violencia? ¿O es una violencia más cercana? Y aquí yo voy al tema de la generación de cristal, que tanto se ha dicho, ¿no? O sea, tenemos jóvenes que no están logrando enfrentar estas situaciones que antes sí se enfrentaban, o tenemos una descomposición más grave. Lo que está pasando es que hay una desintegración en el núcleo familiar. Ese es también un tema que está repercutiendo en que se estén dando estos fenómenos. Antes las familias eran
más cohesivas, había una integración familiar, se contaba con este apoyo, ¿no? Y actualmente, pues los jóvenes y las familias se ven obligadas a una desatención y falta de supervisión por parte de los papás. Hay muchos hogares desintegrados, no es únicamente el que no esté, el que sea un núcleo con mamá o papá, sino que también eso obliga a las familias, a los papás, a todos estar trabajando, ¿no? Es decir, que se falte la supervisión y que los adolescentes pues tengan que pasar la mayor parte de su tiempo solos y que tengan una falta de guía que disminuya la calidad también de la convivencia con los papás. Si bien es cierto, pues es la necesidad de trabajar de los padres y cubrir las cuestiones económicas, pero eso también repercute en que los adolescentes estén creciendo solos. También están disminuyendo su capacidad de desarrollar habilidades de afrontamiento ante el estrés. Se encuentran solos, se encuentran sin guía y la solución a los problemas pues muchas veces es simplemente terminar con el dolor emocional en ese momento y es lo que los lleva a estas ideas o a estas conductas. Directora, a ver, hablamos de una generación de cristal o somos, dice, no, es que están creciendo solos. De pronto decimos, no, es que tenemos jovencitos hoy en día que no toleran nada, que no tienen, pero es culpa de ellos, una generación de cristal, culpa de los padres, una desatención, culpa de las instituciones, de la política pública. Mira, yo creo que no es culpa de nadie, pero sí responsabilidad de todos, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con este término de generación de cristal. No. Porque no estoy de acuerdo en el enfoque negativo y de señalamiento de decir no aguanta nada. Y lo escuchamos no solamente en jóvenes, se escucha en mujeres también, adultas de otras generaciones que dicen ya las mujeres de hoy no sirven, ya las mujeres de hoy no aguantan, ya no aguantan más de 2 hijos, ¿no? O sea, pareciera que hay esta connotación tan negativa que no abona. Creo que los jóvenes nos han venido a demostrar la fortaleza que tienen. Pasaron una pandemia, los encerramos, fallecieron sus abuelos, algunos de sus padres, no podían socializar, no pudieron graduarse. Tuve muchos pacientes en consulta privada con un dolor, con un duelo, porque no pudieron tener esa fiesta de celebración, Claro. de salir de la carrera. Yo que fui mamá con niños pandemia, los tuve que sacar de la escuela, hubo problemas en el tema de comunicación, de aprendizaje, porque es la forma en que los niños aprenden, a través de la imitación, a través del juego, y muchos de estos niños hoy están teniendo secuelas de temas del espectro autista, que ya es un trastorno, temas de aprendizaje, de comunicación, y no podemos culparlos todavía y decir, ay, no aguantan nada, ¿no? Sí. No, somos muy duros como sociedad. Lo decimos los más grandes, siempre estamos los de las generaciones Sí. más avanzadas. Sí. Decía, ay, no aguantas nada. Les hacemos memes y Así les es. hacemos y y hasta he visto hasta comediantes que hacen ese tipo de mofa Así de es. de estas generaciones que tú dices, pues todo lo contrario, en vez de ser una generación débil, han enfrentado situaciones de crisis muy fuertes, ¿no? Así es. Sin duda alguna. A ver, ¿sí? ¿No es una generación de cristal, doctor? Definitivamente, yo creo que sí es una connotación negativa, Negativa. ese término que sí estigmatiza, pero bueno, estamos hablando de que es una persona que se le está denominando así, de cristal, pues es porque hay una cuestión en la estructura, ¿no? Pero hablar de generación de cristal es decir como si la persona o el individuo tuviera la culpa de tener esas dificultades, ¿no? Hay muchas situaciones o es un fenómeno muy complejo en el que sí, insisto, la cuestión de la desintegración del núcleo familiar donde disminuye ese apoyo, pues les está faltando las herramientas a las personas, a los adolescentes, a los niños, para que desarrollen habilidades de afrontamiento, desarrollo emocional, desarrollo cognitivo, porque prácticamente es una cuestión en que los adolescentes tienen muchas dificultades pues para tener esa guía, como les decía. Entonces, pues bueno, muchas son cuestiones en cuanto a que se está viendo como coartado ese desarrollo y también la segregación, la disminución en la socialización, en que ya los entornos son digitales, en que también esta época social actual busca la inmediatez, es decir, la resolución de los problemas rápido, porque bueno, pues, si tenemos acceso, por ejemplo, a ver una serie de Netflix, ¿no? Sí.
en el estreno podemos ver los 10 capítulos, entonces ya tenemos una dificultad para tolerar la espera, ¿no? Entonces, la resolución de los conflictos los queremos resolver de inmediato. Y es lo que lleva a la impulsividad de los adolescentes. A ver, ahorita que estamos hablando de las generaciones más grandes y las generaciones más jóvenes, ya dejamos claro que entonces generación de cristal es algo negativo, es algo que no debemos utilizar porque todos estamos estigmatizando de manera negativa a nuestros hijos y a nuestros nietos a final de cuentas. A ver, también se habla en cuestión de generaciones de una pérdida de autoridad, que antes se educaba con la chancla, con el cinto y con castigos realmente físicos severos, y de que era el tono de voz inmediatamente se alineaba la familia completa. ¿Qué tan real es la pérdida de autoridad en casa, en las escuelas, en donde el niño no respeta la autoridad porque dice, ¿qué me puedes hacer? ¿Qué me puedes castigar? Y antes, repito, era la chancla, ¿eh? A mí me tocó el manotazo, el manotazo. A ver, Ana, sí, hemos perdido autoridad las generaciones. Necesitamos volver a la chancla. ¿Qué pasa con el tema de la autoridad del joven hacia el adulto? Sí, mira, el tema, y lo escuchamos también muy seguido de ese decir, debate. Sí, lo escuchamos en cualquier mesa de cualquier familia o personas que preguntan, oye, es que ya no tienen valores, oye, es que ya no respetan. Pero ojo, también ahí siempre hay un señalamiento negativo, el decir, es que tú ahorita estás con esa tristeza, pero esa no era nada, yo antes tenía que trabajar, yo antes mi papá era tal, o sea, siempre estamos haciendo esta comparación. Pero déjame te digo, este respeto en el cual se habla en muchas familias, la mayoría de los casos no era respeto, era miedo, era temor, no podías despertar al padre que estaba dormido, porque así te iba, era violencia, era abuso sexual, no podemos... Sí, claro, pero la violencia en el contexto familiar, eso genera, ¿no? Temas de abuso psicológico, temas de abuso sexual, temas de abuso intrafamiliar y... el decir no hay respeto, bueno, es respeto, pero es miedo. Y luego vemos estos chiquitos que entran y ven a un adulto y no lo saludan, ¿no? Y vemos que no saludan, que no tienen como estos valores, pero creo que sí nos fuimos al extremo. Tenemos que aprender a mediar, tenemos que aprender antes, y te digo, todos esos son estudios en donde se le decía al menor, llega y saluda de beso, inclusive les besaban las manos a los adultos, ¿no? O tenían que quitarle los zapatos cuando llegaban de trabajar. No quiere decir que lo estoy viendo como algo negativo, sino que había prácticas en este respeto o pseudo respeto en donde generaba muchos temas de vulnerabilidad en los menores. Pero ahora es cierto, las maestras dicen, qué miedo regañarlo, no vaya a venir la mamá enojada. Qué miedo decirle algo, fíjate, eso yo lo escucho mucho en terapia. Ana, no sé cómo ponerle límites a mi hijo porque tengo miedo que se lastime. Ya no sé si castigarle tal porque escuché que un joven, porque le quitaron el teléfono, entonces, ¿y si se hace algo? Y si le pongo mejor candado, le quito la puerta para estarlo vigilando, porque por esta misma exposición a estos temas, sin tener una visión profesional, hemos lastimado mucho este tema de cómo ponemos límites, hasta qué punto. No quiero ser un padre autoritario, pero tampoco quiero ser tan flexible. Y los padres siempre estamos en esa lucha, pero tenemos que mediar. El respeto, los valores, el llegar y saludar, claro que es importante, pero también te digo, ¿cuántas de estas generaciones tenían 14, 15 hijos? Sí, claro. Que ni siquiera se acordaban de cómo se llamaban, que los hijos mayores eran quienes terminaban cuidando a estos hijos menores y estaban hartos y en la primera oportunidad salían y hacían su vida a muy temprana edad porque ya no querían seguir criando a sus hermanos. Y ahora, te digo, hay este tipo de comentarios en donde dicen, es que ya no aguantan nada, ¿no? Ya tienen 2 hijos y ya no aguantan. Es porque hay más conciencia en el tiempo, en la calidad, y en donde es muy respetable las mujeres y hombres que dicen no queremos tener hijos. A ver, pero tú no estás de acuerdo con la chancla.
No estoy de acuerdo No con la estás de chancla. acuerdo, no te tocó a ti la chancla. Sí, me tocó. Sí te tocó. Sí, y el pellizco. Y no me A tocó. mí también me tocó. Pero no quiere decir que eso haya marcado un impacto positivo en mí, ¿no? No lo veo de esa manera. Creo que la violencia nunca va a ser una alternativa. Si bien los límites con firmeza, no podemos hablarle al niño, ay, mi chiquito, mi precioso, venga aquí, hágame caso. No, con firmeza, ¿no? Que sea un tono de voz adecuado al decir, no estoy de acuerdo, estás castigado, esto va a pasar, porque ahí es donde perdemos la autoridad, ¿no? En donde lo queremos hacer de bromita, en donde un día te castigo, pero el otro día te lo permito. Un día no te castigo la tableta, pero el otro día que tengo una reunión con mis amigas, pues úsala para que te distraigas, para que no me molestes, para que dejes de brincar. Y pues bueno, nos vamos a los extremos. Héctor, ¿a ti te tocó la chancla? Es que ustedes están más jóvenes. Sí, ¿Te tocó sí. la chancla? Por supuesto, sí, ¿También sí, te tocó? también fue una generación Por donde eso el castigo físico... Vamos a regresar la chancla. No. ¿No? Y aunque me tocó, ya creo que fue un contexto muy diferente al de mis papás, donde pues a mis papás yo creo que sí fue un poco más, no un tanto más de violencia que me recuerda a mi papá cómo fueron su crianza. Ya fue muy distinta conmigo, pero pues también me tocó esa situación. Y definitivamente creo que este estilo de crianza no es positivo y no tendría por qué regresar. Tampoco es positivo la permisividad que tenemos estas generaciones como papás. Tampoco es positivo. O sea, tenemos que encontrar el punto medio entre dejar de lado una crianza autoritaria y tampoco caer en la permisividad, porque esto es lo que daña ahora en la cuestión de la crianza actual con las generaciones de adolescentes y niños actuales, porque esta falta de límites claros es lo que está generando que los niños tengan esa poca tolerancia a la frustración en que tengan esta falta de respeto a la autoridad. Y es que es encontrar el tiempo para explicarles cómo se debe ser esta situación de respeto. Directora, pues hablaba sobre la cuestión del saludo, desde el saludo, ¿no? Claro, hay que enseñarles a los niños a saludar, hay que enseñarles esta situación que pues, es de cordialidad, ¿no? Pero también, por ejemplo, esto de cuando se les obligaba a los niños, darle beso a todo mundo, ¿no? Hasta un desconocido. Eso genera también distorsiones en la percepción, es decir, de que tengo que permitir que cualquier persona o que cualquier adulto, simplemente por ser adulto, es autoridad. Y es lo que genera la vulnerabilidad en los niños, ¿no? Entonces, si veo que es un adulto y aunque no lo conozca, pero él me está dando una indicación, llega a ser vulnerable para cuestiones de abuso. Entonces hay que tener mucho cuidado y enseñarles la cuestión de que saluda, pero no estás obligado a pasar los límites, por ejemplo, si no te sientes cómodo en que te den un beso o dar un beso. Oye, qué complejo ser Sí. papá. Es muy complejo. Mucho. Qué complejo ser padre. Estoy escuchando aquí y ahorita estaba yo pensando, bueno, necesitamos incluso una guía. Si hay una guía para ser padre. Porque yo digo, a ver, el papá tiene que ser autoritario. Tiene que ser la cabeza de la familia o la madre, como ustedes quieran. Había un rol del policía bueno y el policía malo en la casa, al menos en mi casa así lo era. Mi papá, mi mamá era así como, pero también era la de la chancla y todo, pero ella decía, deja que venga tu papá. Y ahí era el límite. Inmediatamente la reacción era, hasta aquí llegué porque ya me amenazó que le va a decir a mi papá y ahí ya escala a otro nivel el regaño, como tú lo dices. Claro. Pero entonces, a ver, el papá tiene que ser autoridad o autoritario. Tiene que ser firme, ¿no, Héctor? Tiene que ser firme, no hay que sobrepasar en ser autoritario, porque el Oye, pero hay autoritarismo... chamacos que... ¿Por qué? Porque estos chamacos, porque desde ese punto, pues llegaron a esas conductas porque hubo una permisividad y falta de límites. Y cuando ya se quiere corregir la conducta, ahora se cambia a ser una conducta autoritaria y entonces empiezan a ejercer violencia. Durante sus 4 o 5 años les permitieron hacer de todo, llegan a la adolescencia y ya es difícil la contención porque este niño que le permitían tirar las cosas en el supermercado, hacer berrinches, Exacto. y llega a la adolescencia y ahora exige el celular más caro, ¿no? Y también con estas conductas para que se logre, ¿no? Entonces, la manera de corregirlos ya cuando caen en la desesperación los papás, ahora recurren a la violencia. Entonces, pues ninguno de los dos puntos es sano, pues va a generar violencia, pues sabemos que violencia genera violencia. ¿No les ha pasado que están en un restaurante o están en un supermercado, como tú lo comentas, y ves un niño que está haciendo un berrinche terrible o anda brincando y dices tú, ¿en qué momento
le van a levantar la voz. Bueno, vamos más allá. Denle una nalgadita al niño, denle una nalgadita. Hasta uno piensa eso, no lo dice, pero sí te pasa por la mente cuando ves, pues a veces, oye, niños muy pequeños, a muy corta edad se aventan unos berrinchazos impresionantes, Héctor. Eso ya es algo que viene de nacimiento, es un tema de su personalidad, nacen con esa predisposición a ser, pues son manipuladores a final de cuentas, ¿no? Sí, hay una cuestión genética porque el temperamento está determinado genéticamente y sí puede haber temperamentos irritables y que son niños que suelen tener una desregulación emocional más fácil, pero para eso estamos los adultos, para ayudarlos en el desarrollo emocional y ayudarlos a contenerlos en esos momentos de crisis. ¿Qué pasa en estos niños que no se pueden contener en un restaurante, en el parque? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando están en casa, seguramente o se ignora o se le da la tablet del celular para que en ese momento deje de hacer berrinche. Entonces, no le ayuda la gestión emocional. Si me desregulo emocionalmente, obtengo una recompensa para que los adultos, genero que los adultos se desesperen y eso me da una recompensa porque pues me van a premiar para que deje de hacer ese berrinche. Entonces me van a dar el celular, me van a dar el dulce, me van a comprar el juguete que estoy exigiendo en ese momento. Entonces eso genera que no haya una gestión cognitiva de la regulación emocional. Terapia. Y a ver, ahorita mencionabas tú esa predisposición genética. Ana, esa predisposición genética, a ver, en mi casa somos 4 hombres. Yo de niño, les comparto, yo muy pequeño, apenas empezaba a dar mis primeros pasos y cuando me hacían enojar, recuerdo una vez un caso que mi papá me llevaba a la tienda, quiso cruzar y pues me da la mano. Dame la mano porque vamos a cruzar la calle. Y yo le jalaba la mano y mi papá pues agarró la mano fuerte y a medio camino yo ya iba desmayado porque era tanto el coraje que no lograba sacar el grito, entonces me desmayaba. Cuando en aquel entonces, mira, mis otros hermanos normales, bueno, no sé si es la palabra correcta, normal, y yo anormal en ese momento. Estoy hablando de mi experiencia, no estoy hablando de los demás. En aquel momento me llevan a mí con un doctor. En aquel entonces, pues doctores generales, ¿no? Inmediatamente dijo tranquilizantes para el niño y me recetó tranquilizantes. Fue a la farmacia y en aquel entonces pesaba mucho lo que decían los boticarios. No sé si todavía la gente va y se medica con lo que le dice el de la farmacia. Bueno, llegó y le dijo, el de la farmacia, le dijo, oye, le dijo, señora Chata, pues su mamá, ¿para quién son los tranquilizantes? Dijo, son para Toñito. Dijo, no, para Toñito. Fíjate, el doctor me recetó tranquilizantes. El de la farmacia dijo no. Tachó la receta y le dijo, métalo en un balde de agua helada cuando haga su berrinche. A la siguiente ocasión que tuve yo mi crisis, mi mamá no quería, pero estaba mi abuela. Y mi abuela sí fui, quítale los zapatos porque o lo voy a meter con todos los zapatos. Pues me agarró mi abuela y vámonos al tambo. En aquel entonces juntaba uno agua en los tambos, ¿no? Y vámonos. Y solté el grito. ¿Por qué? Por la reacción al agua. Y ya a partir de ese momento, esa fue mi terapia para el control de lo que en ese muy pequeñito yo tenía ese berrinche. Así reaccionaban mis papás en ese momento. A ver, tengo un hermano más grande, 2 más chicos. Yo soy el único que presentó ese, no sé si será un trastorno, no sé, nunca me diagnosticaron. Bueno, porque así se quedó en la historia de mi vida de salud mental. Cuando hay una predisposición genética, ¿es diferente en cada hijo? No todos pueden tener una predisposición. Y si así pequeñitos ya son, hay que llevarlos a terapia. A ver. Sí. Definitivamente, aunque estemos creados y educados por el mismo padre y la misma madre, los hermanos tenemos una carga genética distinta, ¿no? Y podríamos tener cierta predisposición, no solamente de los padres directos, sino de los abuelos o algún otro miembro de la familia, como es el trastorno depresivo, como son conductas en el tema relacionado con el alcoholismo, en donde lo vemos. Lo mismo pasa en el tema ya de salud, que lo tenemos como más identificado, el tema del cáncer, ¿no? Cáncer de mama o cáncer de próstata. El abuelo tuvo, el padre, el hijo, okay. Y lo vamos viendo. O el abuelo era alcohólico, el hijo y algún nieto. Entonces vamos viendo cómo si esta carga genética definitivamente sí existe.
ahorita, bueno, compartías algo muy personal, pero afortunadamente hoy tenemos esta oportunidad de atendernos a temprana edad, en donde los niños puedan ir a una terapia, porque estoy segura, Toño, que tus padres lo hicieron porque te aman. Tus padres lo hicieron porque, Sí, claro. porque querían una solución, ¿no? Porque querían protegerte. No quiere decir que haya sido la mejor estrategia, pero para ellos sintieron que les funcionó y es muy respetable y no venimos a solamente señalar. No, sí hay Pero- que juzgar a mi madre. No hay que Ahorita me está escuchando, es más, la está juzgando, mamá. No, yo no para nada, no hay Aquí que está la juzgar. doctora y la está juzgando. No, tú la has de haber juzgado. Lo hizo muy mal, madre. Yo no la juzgo. ¿Y sabes por qué? Porque, mira, ahorita decías, cuando el niño hace el berrinche, ¿sabes qué pasa? Muchas veces nos preocupamos no tanto por el niño, sino porque qué va a decir la mesa que está ahí a un lado, ¿no? Y estos comentarios de por qué no le pegan y mira a la mamá, de seguro la mamá ahí está en el celular y le vale. O sea, estamos en un mundo de la sociedad donde no hay empatía, Toño, donde nos juzgamos porque, ay, mira, pues el hijo o la hija del doctor o de la psicóloga o de la maestra. Hay niños, y te lo decía, con el tema de la Sí. pandemia, que tienen ya un tema del espectro autista. Me tocó dar talleres a padres de familia con niños con autismo. No sabes el resentimiento, el estigma, el señalamiento que les hacen porque los juzgan y les dicen, no lo controla. Cuando dicen, Ana, no sabes, para mi hijo fue un gran logro que haya salido al supermercado. Fue un gran logro Ok. que no se hiciera pipí. Fue un gran logro y aún así me hacen caras, lo voltean a ver feo a mi hijo. Pues no hay que juzgar. Llorando, Toño, llorando de decir cómo juzgan cuando no saben la situación. Claro. Es más fácil decir, la mamá no le importa y no cuida al hijo, ¿no? Dele una nalgada. O por qué no le da una nalgada, Claro. pero a veces hay tantos padecimientos y ahorita hay muchísimos temas del espectro autista, temas de que no saben socializar. Y sí es cierto lo que decía el doctor, se les ha enseñado a que todo es rápido, inmediato. Porque así estamos nosotros, vamos a la escuela con ellos y rápido, y lávate los dientes y desayuna y súbete al mundo así carro. está. Y así les estamos enseñando. Yo me acuerdo ver un capítulo de las caricaturas, pues te esperabas hasta el día siguiente para que Sí, saliera claro. el capítulo, o de El Chapulín Colorado, Sí, cómo no. del Chavo del Ocho, y ahora te echas todo, la serie, la película, rápido y hasta le puedes acelerar para que salga más rápido, imagínate. Pero no es culpa de ellos, no es culpa de nuestras madres, no es culpa de nadie, sino responsabilidad de todos, no juzgar, y que ya existen lugares gratuitos. El Instituto de Desarrollo Humano, mira, está repleto de niños atendiéndose con temas de salud mental, de aprendizaje. Canalizamos al Hospital de Niño y al Hospital de Salud Mental con los pedopsiquiatras, que son muy pocos en Durango. Qué bueno que el gobernador le está apostando también a esto. Están contados. Yo desconocía esa rama, ¿eh? Psiquiatría, son los No, no la especialistas en conozco. psiquiatría para niños, en donde, te lo digo porque canalizo a muchos de mis pacientes en terapia particular, y tienen cita en noviembre, tienen cita en diciembre. Y yo, doctor, por favor, ahí sí, el doctor Rojas, que es muy conocido en el Hospital del Niño, en el Hospital de Salud Mental, que con él me apoyo mucho, están saturados. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que más padres se están Sí, la interesando demanda es altísima. y que sobre todo se atienda a temprana edad para que el adolescente y el adulto no lleve más padecimientos y se haga más complejo el tema de salud mental. Bien, aquí me parece importante lo que menciona Ana, en el sentido de que sí, cada hijo es diferente, tenemos una carga genética diferente, las herencias pueden venir de varias generaciones atrás, no podemos juzgar, no es muy fácil de pronto en un restaurante, como yo lo decía, dices, no juzgas porque no sabes qué situación está pasando ese padre con ese niño. Y a ver, ahorita mencionaba Ana, Héctor, la atención. A ver, estamos llegando tarde en atención de salud mental. Yo ahorita mencionaba el caso, y hemos tenido ya varios, a los 13 años que deciden atentar contra su vida. Muy chiquitos, prácticamente unos niños, están saliendo de la adolescencia, están saliendo de la niñez, están entrando a la preadolescencia y ya toman una decisión tan drástica y tan grave. Se pudo haber prevenido, debió haber llegado a tiempo. Puse mi ejemplo, muy pequeño, debió haber sido llevado a una terapia, no había en aquel entonces, o si lo había era pues, peor tantito más poca. Estamos llegando tarde. Sí, hay una situación en que los diagnósticos suelen ser tardíos, porque hay una resistencia también a los papás a llevar a los niños a atención. Últimamente,
Esto ha ido cambiando porque sí hay un aumento de la atención en psiquiatría en niños y adolescentes. La consulta pues ha ido aumentando en este sentido, pero sí suele haber un retraso en los diagnósticos de hasta 5 a 8 años. 5 a Hasta 8 el años. 50% de los trastornos de salud mental comenzaron en la infancia, por muchas situaciones que Claro. se dan en esa etapa de vida, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que depende mucho, sí, de esta cuestión del temperamento y cuestiones de neurodesarrollo. Hay que tomar en cuenta que trastornos del neurodesarrollo como el autismo, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno del desarrollo intelectual también tienen comorbilidades. Y esto también altera la regulación emocional. Es decir, niños con trastornos del neurodesarrollo no solamente es la hiperactividad psicomotriz ni la parte de la socialización o la parte de los problemas en la integración sensorial, sino que también la mayoría van a tener dificultades en la regulación emocional y en etapas de la adolescencia o en la infancia tardía suelen tener un mayor índice de trastornos emocionales, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, en algunos casos el trastorno obsesivo compulsivo, un sinfín de cuestiones emocionales, que por eso en la adolescencia es cuando se reflejan las conductas suicidas o las conductas impulsivas. ¿Por qué? También recordemos que el desarrollo en la etapa de la adolescencia se desarrolla más el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Es una parte de nuestro cerebro que regula las emociones, pero es el área de nuestro cerebro que regula principalmente la gratificación inmediata. Entonces tiene más desarrollo el sistema límbico y la corteza prefrontal se tarda un poco más. La corteza prefrontal es aquella que nos ayuda a inhibir las conductas impulsivas, es decir, ayudar a regular la gratificación inmediata. Entonces, en la adolescencia está muy intensa la cuestión del sistema límbico, Ok, más ok. impulsivo y más conductas suicidas, porque no lo pienso en ese momento y lo primero que hago es autolesionarme o intentar acabar con mi vida. Por eso en la adolescencia pasa esto. ¿Cómo es hoy en día un hospital de salud mental? Y voy a regresar un poquito. Yo cuando crecí, pues me acuerdo del Factor, ¿no? Y precisamente todavía se les conoce así a la calle Factor porque ahí estaba una casona que se le conocía como la Casa de la Risa, ¿no? Y ahí está todavía fea, abandonada, no sé ahorita qué estará haciendo ese lugar. Y luego, yo estuve una vez en una ocasión en una clínica y me voy un poquito a generaciones más atrás. Me fui a visitar mi abuelita en paz descanse y fue nada más mi abuelita a ver si no me estaban dando electrochoques. A eso fue mi abuela, ¿eh? Porque para ella la concepción de la atención de salud mental era que te daban descargas eléctricas en el cerebro, así, o sea que, no sé, una lobotomía hasta que quedabas ahí ya sedadito, ¿no? Y bueno, yo crecí con el tema del Factor, que era la de la risa. ¿Cómo es hoy un hospital de salud mental? Porque sí hay un estigma de que cuando me dices, oye, ya lo mandaron, Ana mandó al niño a que recibiera atención médica al hospital de salud mental, inmediatamente uno dice, te espantas. Así de grave es el asunto. Uno dice, pues ya está perdido el tema. Eso piensa uno, ¿eh? ¿Cómo es hoy? Es una unidad hospitalaria, es decir, tiene un enfoque médico con enfoque multidisciplinario. Es decir, que se busca que los pacientes tengan atención en todas las áreas que puedan estar relacionadas con la salud mental. Por supuesto, el área médica, la cuestión de psiquiatría o paidopsiquiatría, que contamos con psiquiatras y paidopsiquiatras. La cuestión de contar con el área de psicología para que nos ayuden en las distintas modalidades de psicoterapia y la intervención en crisis. Es decir, el que esta relación en este equipo multidisciplinario. Se cuenta también con médicos especialistas por ejemplo, en medicina interna. Tenemos médicos generales que también van a atender las cuestiones no psiquiátricas. Es decir, el paciente psiquiátrico también puede tener una apendicitis, también puede tener una infección de vías respiratorias durante su estancia, puede tener complicaciones metabólicas. Entonces también se cuenta con médicos que nos van a atender esta parte, ¿no? Se cuenta con el área de trabajo social que desarrolla la vinculación entre los familiares del médico y el paciente para que se reciba la psicoeducación. Tenemos laboratorio, tenemos la cuestión de farmacia,
todas las áreas afines Hospital. y enfermería, por supuesto. Enfermería es clave porque son quienes pasan el mayor tiempo con los pacientes y son quienes muchas veces le brindan la mayor atención. O sea, no es un Entonces, lugar en como todavía dices, oye, llegas la camisa de fuerza y te avientan un no cuarto existe eso. lleno de colchones para que no te... ¿No existe eso? No, No, pues ya no traen camisas, ¿no? no. Nada, No, o sea, no. ya no es un lugar oscuro como el que generalmente hemos, y lo seguimos viendo Ahí en algunas... ha cambiado la infraestructura. Yo tengo la experiencia de que yo ahí hice la especialidad en psiquiatría, después me fui a hacer psiquiatría infantil a Ciudad de México, pero en 2016 yo empiezo mi residencia en psiquiatría aquí en el Hospital Miguel Vallebueno y ha habido muchos cambios en esa infraestructura. Se han ido ampliando las áreas y se han vuelto áreas dignas para los pacientes. Porque Ana, sí. ¿No te ha pasado, Ana, resistencia cuando recibes y dices, oiga, lo voy a enviar al Hospital de Salud Mental? ¿No te ha pasado resistencia? Sí, claro. Tengo 16 años atendiendo y estuve un tiempo en la clínica Misión del Sol, Ajá. y ya con temas de internamiento y tratamiento, pues Ahí ya... con la doctora Soledad Ruiz Canal, ¿no? Así es. Y me acuerdo mucho de una señora que yo le explicaba, ¿no? Que iba a empezar su tratamiento, que las doctoras ya le habían indicado cómo se iba a tomar el tratamiento, bueno, todo este rollo de psicoeducación. Y me decía ella muy preocupada, pero ¿cómo? ¿Cómo, Anita? ¿No? Yo no quiero que droguen a mi hijo. Yo no quiero que le den esas cosas porque mira, va a estar dormido todo el día. Su hijo de 40 años, su bebecito de 40 años, cuando tenía un consumo de marihuana, Sí, cocaína, sí, sí. alcohol. Le metía tocho morocho. Le metía todo, Y pero estaba preocupada por los medicamentos. Qué barbaridad. así me pasó con muchas madres de familia, pero también otras mamis que me dicen, Ana, es que está muy chiquito, ¿no? Yo no lo quiero ver ahí todo dormido, prefiero que esté brincando y saltando. Y yo siempre les digo, pero ese fue el motivo por el cual lo trajiste, ¿no? Porque el tema de su comportamiento, su impulsividad, estaba generando ya muchos problemas. Sí, Ana, pero no lo quiero ver dormido. Sí, pero ¿qué tal que si lo hago dependiente del medicamento? Sí, pero ¿qué tal que si ya después no puedo dejar este medicamento? Así me han dicho algunos de mis pacientes, pero mira, he tenido la fortuna de decírtelo con esta seguridad. Estos pacientes que fueron canalizados al hospital o que fueron canalizados a especialistas particular, el que me digan después, Ana, muchas gracias por haberme mandado con este doctor o con esta doctora, porque me siento otra persona. Y claro que la psicoeducación, el tema emocional, es importante seguir trabajando esos aspectos psicológicos, pero un tratamiento con un médico especialista, estamos hablando de brindarle una atención de calidad, que dejemos de tener este tabú, lo entiendo, lo sigo escuchando. Esto que tú ahorita decías de, bueno, cuando les digo, bueno, es que voy a mandar a tu hijo con el pedopsiquiatra, Ana, lo viste muy mal. Entonces sí está muy mal mi hijo, ¿verdad? O sea, sí, no es que esté muy mal, es que requiere un tratamiento especializado. O sea, si tú vas al médico general y detectan que traes un color de piel distinto, que traes un tipo, algún otro síntoma, te va a decir, ¿sabe qué? Pues vaya con tal especialista, vaya con el cardiólogo. Y tú decir, no, con el cardiólogo no, porque... Pues claro que vas con el cardiólogo y dices, claro, porque él es el experto en eso, como son los psiquiatras, como son todos estos especialistas, los neurólogos, pero creo que ya es menos. Sigo creyendo que todos estos programas que tiene el gobierno municipal, el gobierno estatal en pro de la salud mental están beneficiando a que la gente genere conciencia y tenga un acercamiento. Oye, no sé si conocieron el caso de Noelia en España, el tema de la eutanasia. Sí. Donde no sé si se derrotaron, la ciencia médica se derrotó con ella, así como... Es que ella venía con un problema de salud mental. Tema de un intento de suicidio. Y luego después terminó una situación bastante crítica y llegó un momento en que dijo ella, ya no quiero. Y se le dio esa... Pasa eso en salud mental, en desahuciar a una persona, decir, bueno, tú no tienes cura. ¿Pasa eso, Héctor? En cuestiones emocionales, afortunadamente no me ha tocado el caso de desahuciar a un paciente por una cuestión de depresión. No. Sí hay mejoría. Tenemos que contar con el equipo, con el apoyo de psicología, súper importante, la cuestión de el psicofármaco que nos va a ayudar en la cuestión de que cambien las cuestiones neurobiológicas que llevan a esa depresión.
Y bueno, afortunadamente no me ha pasado en esa situación. Desconozco todo el contexto de qué pasa con esta persona en España. Es una cuestión muy, muy compleja, de la cual sería difícil opinar, pero después conozco el caso, ¿no? Ella sufrió unas lesiones que también la pusieron en una situación de salud más crítica. Claro, sí, muchas complicaciones físicas y que venían de un contexto de todo lo que le llevó a eso, ¿no? O sea, también toda esa historia detrás. Entonces sí hay muchas situaciones en redes sociales donde se dice, pues le dieron más importancia a la cuestión de que ella decidió morir, pero cuando le dieron la importancia a todos los sucesos de violencia a los cuales se expuso, ¿no? Claro. Pero en el contexto en el que yo me desenvuelvo como profesional, afortunadamente hay que hacer, hay algo que hacer con los pacientes y sí se logra. Sí se logra. Se logra. Es lo que yo quería llegar al tema de toda la gente que nos está escuchando y que pasa por diferentes situaciones. Y uno a veces se siente solo y dices, nadie podrá ayudarme. La verdad es que bajo un adecuado tratamiento sí se logra. Así es. Así de sencillo. Ana, pues estamos ya a punto de cerrar. Yo también me gustaría que dieras esa opinión. ¿Te ha tocado? No sé. De repente dices, ya no tengo, ya. Porque a veces pasa hasta en la familia, ¿eh? Que dice, no, este hijo o esta hija, yo ya me derroté. Ya no quiero volver a saber de ella, para mí está muerto, para mí está muerta, ya no quiero saber nada. Hay momentos en los cuales sí se derrota en un paciente. Sí lo he escuchado, con temas relacionados con adicciones, con temas relacionados donde dicen, Ana, ya lo internamos en varias clínicas, ya no puedo, y no es tanto que se derroten, es que hay más hijos. Hay una vida que seguir, hay un trabajo que seguir haciendo y se ve cuando hay temas de adicciones el desgaste tan profundo que tienen las familias, económico, emocional, o sea, es una enfermedad que contagia a varios. Pero en el tema de salud mental, si bien muchos de los pensamientos cuando hay un tema de depresión es ya no quiero estar aquí, ya no sirvo, ya quiero dejar de sentir este dolor, cuando hay tentativas en las últimas capacitaciones que hemos tenido, Toño, cuando después se entrevista a los sobrevivientes de esta tentativa, lo que ellos mencionan, y eso también está en estadística, es no quería morirme, quería dejar de sentir ese dolor. Entonces, y eso lo dicen minutos después de la entrevista, no es como que tuvieron todo el día para analizarlo, pero cuando no hay una contención, cuando no hay un tratamiento en un hospital, pues este intento se convierte en 20 intentos más hasta que lo perfeccionan, lo logran y es una estadística más. Y ahí la familia lo dicen. ¿Qué nos faltó hacer? Sí. Lo tuvimos que haber internado, tuvimos que haber hecho esto. Y bueno, entramos en un tema de mucha culpa como familia, pero sí hay esperanza, sí hay solución. Sentir depresión, quienes lo hemos sentido, o ansiedad, es terrible. No se lo deshace a nadie. Sientes que te mueres, palpitaciones, sudoración, una visión de túnel impresionante. ¿Y quién quiere vivir con eso? Pues nadie. Hay que buscar un profesional. Siempre buscar un profesional y la familia. Siempre un profesional, ¿no? Por supuesto. Siempre un profesional. Estoy a punto ya de cerrar este programa. Para ellos es muy complejo darme su opinión. No lo voy a poner en la mesa como una crítica, sino como una necesidad posiblemente y comparándonos con otros países del mundo. Yo creo que a ustedes les gustaría, eso yo creo que se van a decir que sí, les gustaría como funcionarios, porque es un tema de servicio, contar con mayor presupuesto. Las políticas públicas deben ir acompañadas por más dinero para poder hacer más. A ver, Ana. Claro, sí. Por supuesto. Falta, ¿no? Falta mucho, pero también vemos gran importancia que nuestro presidente Toño Ochoa le ha dado en el tema de salud mental. Yo se los digo, yo venía de una subdirección. Éramos 6 personas, eran 2 consultorios. Sacábamos el trabajo pues porque lo sacábamos. Sí. Pero ahorita con el instituto, te invito a que vayas cualquier día, ves niños entrando en terapia, ves al psicólogo recibiendo a la otra paciente, ves a un hospital en donde nos reciben los códigos 100, los canalizamos al hospital de salud mental y nos los atienden y nos los reciben, a pesar de que sé que hay cierta saturación y sé que también nosotros tenemos listas de espera y que quisiéramos que no esperaran ni un día para recibir esa atención. Pero es una mentira decir que no es así. Necesitamos más infraestructura, necesitamos más apoyo, necesitamos que no solamente es una responsabilidad del gobierno y de los que son de salud mental, de toda la sociedad, de que dejemos de criticar. Me ha tocado adolescentes que no contestan en la terapia su teléfono porque es la mamá y la mamá no lo deja ir a terapia porque le dice que eso no sirve de nada, que eso son ridiculeces, que es nada más un gasto de dinero. Afortunadamente en el Instituto de Desarrollo Humano es gratuito
todas Muy las bien. atenciones y pues estamos a sus órdenes. Ese dato es buenísimo, es gratuito. Héctor, sí te gustaría tener más lana, ¿no? ¿Cómo Por no? supuesto que el presupuesto es importante y hace falta, ¿verdad? Pero también reconocerle al señor gobernador, a su secretario de salud, que realmente están volteando a ver a nuestro hospital. Se acaba de Que anunciar están- 25 millones para esa área de psiquiatría. Pues. Es un área que de verdad va a hacer un cambio en la atención de salud mental de los menores de edad y que realmente va a repercutir. Entonces, sí es algo que en la historia de lo que se tiene como de la psiquiatría, pues es recientemente cuando se le empieza a dar este interés y reconocer que actualmente se le está volteando a ver a la salud mental, no solamente en nuestro hospital, también hay otras áreas de la Secretaría de Salud donde también se da atención de salud mental y también todas estas áreas se les está dando ese auge y esa importancia que antes no se recibía. Le está dando la importancia de resolver estos problemas que a diario vemos en las noticias. Y hay el interés y es agradecerle toda esta situación que nos está ayudando, porque realmente vamos a ver Oye, resultados. hay un país de avanzada, y no van a decir que Dinamarca, porque luego va a sonar aquí como a comentario político. ¿Hay un país de avanzada en psiquiatría, en salud mental? ¿Hay algún país? Sí, Finlandia. Finlandia. Tuvimos la oportunidad de estar en la embajada, el presidente Toño Ochoa, Giovanni Rosso como director y una servidora para ver todos los programas que ellos tienen y que le han abonado en el tema de salud mental y se quedaron sorprendidos con todos los protocolos que tiene el instituto y pues para mí, imagínate, nos sentimos bien orgullosos de poder estar ahí. Fuimos el año antepasado Ok. y son los programas. Sí. Viste, hay una avanzada impresionante Finlandia. Sí, ellos tienen programas, pero bueno, tiene que ver también el tema de que duran muchos meses sin sol, Sí, son sí. otras condiciones, pero los programas que ellos tienen Ok. es la cohesión social, el tema de la familia, el tema del cuidado de la salud mental de manera preventiva, el deporte, la cultura, que es por eso de la gran visión del instituto con arte y cultura, deporte, familia, para abonar a temas de salud mental. ¿Algún país de avanzada? ¿Coincides Finlandia o traes otro en la mente? No lo tengo tan claro, pero sé que Europa es pionero en esto. Todo también parte de la modificación de las políticas públicas también para ayudar a que mejoren las condiciones sociales de las personas. Entonces, en el tema de prevención, sí son pioneros. Yo hubiera dicho que Brasil, Río de Janeiro, que se la pasan, pero fue sabroso. Ana Terán, directora de Salud Mental del Instituto de Desarrollo Humano. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Como siempre, un placer que estés con nosotros. Esperemos que lo que haya platicado Ana le haya servido a usted, papá, usted, mamá, usted, abuelito, usted joven también que está escuchando. Mire, bien sencillo el tema. Quítese el tabú y busque ayuda profesional. Héctor Herrera, director del Hospital de Salud Mental Miguel Vallebueno. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está a su disposición el Instituto de Salud Mental de Valores Humanos, el INDEVAL, y a su disposición también el Hospital Vallebueno. Ahí se atiende a todas las personas que requieran de su atención. Muchísimas gracias, que tengan un excelente sábado. Uy, te va a hablar muy mal. Oye, mi mamá hacía lo mismo conmigo.